Yo maté a mi mejor amigo con una pluma, no con un cuchillo. Firmé el contrato que lo hundiría, sonriendo mientras él brindaba por nuestra victoria compartida. Y en ese instante, supe que el perdón era para los débiles la venganza. En cambio, sabe a cenizas dulces. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas de mi oficina en la torre de cristal. Un rascacielos que se erguía como un dedo acusador sobre la ciudad. Era el Queens de junio de 2023. Y acababa de cerrar el acuerdo más grande de mi carrera. Un contrato de 30 millones de euros con la multinacional alemana Bayer Pharma para suministrar software de inteligencia artificial a sus laboratorios en Europa. Mi equipo lo celebraba con champán en vasos de plástico, pero yo solo podía pensar en el sabor metálico de la tinta en mi lengua. Nadie sabía que, en las cláusulas finales, había escondido una bomba de relojería, una cláusula de confidencialidad que, si se activaba, revelaría todos los trapos sucios de mi jefe, Javier Ruiz, el hombre que me había traicionado 2 años antes. Javier era el CEO de Innovatech, nuestra empresa de tech en el corazón financiero de la capital. Alto, con esa mandíbula cuadrada que parecía tallada en granito español, y ojos que brillaban como el Guadalquivir bajo la luna llena. Habíamos empezado juntos, veinteañeros ambiciosos salidos de la Complutense, soñando con conquistar el mundo digital. Él era el carisma, yo la mente afilada. Juntos, habíamos construido Innovatech desde un garaje en Chamberí hasta esta torre reluciente. Pero en 2021, cuando el escándalo estalló, él me sacrificó como a una cabra en el altar de su ascenso. Todo comenzó con el proyecto Eterna, nuestro software de predicción médica que prometía revolucionar el diagnóstico de cánceres raros. Yo era la lead developer, pasando noches en vela codificando algoritmos que salvaban vidas en simulaciones. Javier, el frontman, presentaba las demos en conferencias de Barcelona y Bilbao, robándose los aplausos. Pero detrás de las luces, manipulaba los datos, inflaba resultados para atraer inversores, ocultando fallos que yo había advertido en informes internos. Es solo un ajuste temporal, Ana, me decía con esa sonrisa que ahora me provoca náuseas. Por el bien de la compañía. Cuando un paciente en el ensayo Beite murió un error en el algoritmo que Javier había ignorado para acelerar el lanzamiento. El escándalo explotó en las portadas de El País y ABC. Innovatech, innovación o engaño mortal. Los inversores huyeron. Las acciones se desplomaron un 40%. Y Javier, en una junta de emergencia, me señaló con el dedo. Ana manipuló los datos. Es su responsabilidad técnica. Yo, que había rogado que revisáramos esos códigos, me convertí en el chivo expiatorio. Me despidieron esa misma tarde, con una indemnización ridícula y una orden de confidencialidad que me amordazaba. Nadie leyó mis correos, mis logs detallados que probaban su culpa. Solo firmaron el cheque y me echaron a la calle como a una prostituta después de una noche barata. Aquella noche, en mi piso diminuto en Malasaña, con vistas a las luces parpadeantes de Gran Vía, me rompí. Lloré hasta que el colchón se empapó, maldiciendo a Dios, a la Virgen de la Almudena, a todo lo que me había fallado. Mi madre, en su aldea de Extremadura, me llamó hija. El honor es lo único que nos queda. Pero qué honor. Javier siguió al timón, casado con su segunda esposa, una influencer de Instagram que coleccionaba bolsos Louis Vuitton, viviendo en una villa en La Moraleja. Yo, meanwhile, rebotaba de freelance en freelance, durmiendo 4 horas al día, alimentándome de rencor y café solo. Regresé a Innovatech un año después, no por piedad, sino por ironía del destino. Un headhunter me contactó, necesitaban talento fresco para el nuevo proyecto Pharma. Acepté el puesto de consultora externa, con un sueldo que apenas cubría mi alquiler. Javier me recibió con un abrazo falso,
como si el pasado fuera un mal chiste. Ana, qué alegría verte. Has madurado. Madurado. Sí, en el horno de la humillación. Hasta convertirme en un arma afilada. Desde entonces, planeé. No era venganza ciega. Era justicia calibrada. Como un código depurado línea por línea. Estudié sus hábitos, las reuniones en el Círculo de Bellas Artes, sus affaires discretos con secretarias jóvenes, su afición por el pádel en el club de Puerta de Hierro. Leí sus emails hackeados, sí. Aprendí ciberseguridad en mis noches solitarias, descubriendo cómo desviaba fondos a cuentas offshore en las Islas Caimán. Pero el golpe maestro sería el contrato Bayer. Lo redacté yo misma, insertando esa cláusula oculta: si Innovatech incumplía cualquier auditoría en los próximos 5 años, se liberaría un dossier automático a la SS europea y a la prensa, exponiendo no solo el escándalo Eterna, sino también sus fraudes fiscales. El día del cierre, en la sala de conferencias con vistas al retiro, Javier levantó su copa por Ana, la heroína de este ideal. Reí, pero en mi mente ya veía su caída, lento, inexorable, como el Tajo erosionando la roca. Esa noche, en un bar de tapas en La Latina, brindé sola con un tinto de Ribera del Duero. El vino sabía a victoria prematura. No sabía que el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Los meses siguientes fueron un torbellino de euforia contenida. Innovatech floreció con el contrato Bayer, Javier fue portada en Expansión, el rey del tech español. Yo, en la sombra, supervisaba la implementación, corrigiendo errores que él ni notaba. Mi vida personal, meanwhile, era un desierto. Rompí con mi novio, un profesor de literatura en la Universidad Autónoma, porque no soportaba su compasión empalagosa. Ana, suelta el pasado, me decía. ¿Soltarlo? El pasado era mi armadura, mi espada. Entonces llegó Elena, mi hermana menor, la luminosa, la que siempre había sido el sol de la familia mientras yo era la tormenta. Había volado desde Sevilla para visitarme, con su sonrisa de gitana y su vientre de 6 meses de embarazo. Hermana, mírate, estás radiante. Cenamos en un restaurante de fusión en Chueca, compartiendo paella y anécdotas de infancia, las verbenas en el pueblo, las peleas por el último churro. Pero bajo la mesa, mis dedos tamborileaban, ansiosos por el próximo movimiento. Elena se quedó una semana, y en esa semana, Javier la conoció. Fue en una fiesta corporativa en el Thyssen-Bornemisza, bajo los cuadros de Goya que gritaban silencios eternos. Él, ebrio de Rioja, la arrinconó en el jardín: tu hermana es una genia, pero tú eres poesía. Ella rió, coqueta como siempre, pero yo vi el destello en sus ojos, ambición disfrazada de encanto. Elena era periodista freelance, luchando por un puesto en el mundo. Javier le prometió contactos, por los viejos tiempos con Ana. No lo supe entonces, pero esa promesa fue la grieta en mi plan. Elena empezó a frecuentar la oficina, ayudando con artículos promocionales. Yo la veía charlar con Javier en los pasillos, sus risas resonando como vidrios rotos. Una noche, la confronté en mi piso, con el humo de mi cigarrillo, un vicio retomado, flotando entre nosotras. ¿Qué buscas, Elena? ¿Su aprobación? ¿Su dinero? Ella negó, lágrimas en los ojos. Solo quiero ayudarte, Ana. Verte feliz. Mentira. Siempre había envidiado mi éxito, mi independencia. Ahora, embarazada y vulnerable, veía en Javier un salvavidas. El primer aviso llegó en septiembre, un email anónimo al consejo de Innovatech, filtrando un fragmento de los logs de Eterna. Investiguen a Ruiz. Javier entró en pánico, convocando reuniones de crisis. Me miró con sospecha: ¿sabes algo, Ana? Sonreí: solo hago mi trabajo.
Pero internamente, el corazón me latía como un tambor de Semana Santa. ¿Quién? ¿Un rival? ¿O algo peor? La respuesta llegó en una llamada a medianoche. Elena. Sollozando, Ana. Lo siento. Hablé con un contacto. Solo quería impresionar. Había vendido un rumor sobre Eterna a un tabloide, inadvertidamente exponiendo la pista que yo había enterrado. Era inocente. Juro. Inocente. Sí. Pero el daño estaba hecho, las acciones cayeron un 5%, y Javier redobló la seguridad en los contratos. Mi cláusula oculta estaba en riesgo. Aquella noche, no dormí. Caminé por las calles empedradas de Madrid, bajo la lluvia que lavaba los pecados de la ciudad. El odio se enroscaba en mi pecho como una serpiente de Castilla. No solo contra Javier, ahora también contra Elena. Mi sangre. Mi traidora. La traición de Elena fue como una astilla bajo la uña, pequeña, pero imposible de ignorar, infectándose hasta envenenar todo. Al día siguiente, en la oficina, fingí normalidad. Revisé el código del software Pharma, depurando bugs que Javier atribuía a mala suerte. Pero mi mente era un laberinto de Eiffels si ella sabía más. ¿Cómo la silenciaba? Si Javier olía mi plan. ¿Cómo aceleraba el detonador? Decidí vigilarla. Instalé un truque en su teléfono, un truco aprendido en un curso online de ética dudosa. Y pronto supe todo, mensajes coquetos con Javier. Gracias por el tip. Guapo. Y citas en cafés de Salamanca. Embarazada de un hombre anónimo, un músico flamenco que la había dejado. Buscaba estabilidad. Javier le ofrecía espejismos. Ven a trabajar conmigo. Elena. Eres fresca. Auténtica. Auténtica. Ja. Ella era el eco de mi juventud, la que yo había enterrado bajo capas de cinismo. Mientras tanto, el rencor contra Javier crecía como maleza en un jardín descuidado. Recordaba las noches en que compartíamos sueños en bares de Malasaña, bebiendo cañas y planeando dominar Silicon Valley desde España. Tú y yo contra el mundo, Ana. Mentiras. Cuando el escándalo Eterna estalló, él me vendió por un ascenso. Su esposa de entonces, la fría catalana que lo dejó por un banquero, me había dicho en un email borracho: Javier siempre elige la supervivencia. Ahora, con su nueva mujer, vivía en opulencia, coleccionando arte contemporáneo y yates en el Mediterráneo. Planeé el siguiente paso, una auditoría falsa. Como consultora, tenía acceso a los servidores. Inserté datos manipulados en los reportes Pharma, simulando un breach de seguridad menor. Suficiente para activar revisiones internas, pero no para alertar a Bayer. Javier, paranoico, contrató detectives privados. Uno de ellos me siguió hasta mi piso, pero lo despisté en el metro, perdiéndome en la multitud de sol. Elena, ajena, me visitó de nuevo. Trajo pañuelos bordados de su madre. Y hablamos de bebés, lo llamaré Mateo. Como el abuelo. Sonreí, pero mi estómago se retorcía. ¿Y Javier? ¿Qué te ofrece realmente? Ella palideció, solo amistad. Me ayuda con contactos periodísticos. Mentira número 2. Esa noche, revisé su teléfono, fotos de ellos en un yate. Su mano en su vientre. Celos. No románticos, sino viscerales. Él me había robado mi carrera. Ahora mi familia. El clímax de esa semana fue una cena familiar en Toledo, a donde viajamos en tren AVE. Mi madre, con su delantal manchado de aceite de oliva, nos sirvió gazpacho y cordero asado. Hijas mías, la vida es como el vino, amarga al principio, dulce al final. Elena, radiante, contó anécdotas de Sevilla, pero yo veía las grietas, su mirada esquiva, el modo en que tocaba su teléfono bajo la mesa. Javier la había llamado. Lo supe por el trueque. Ven a Madrid, hay un puesto para ti. De regreso, en el hotel junto al Alcázar, la confronté. Elena,
Aléjate de él. Es veneno. Lágrimas, tú no entiendes. Ana. Estoy sola. El bebé. La abracé. Pero mi mente calculaba, si la perdía mi ancla moral. ¿Era ella la traidora? ¿O yo la que la empujaba al abismo? Al volver a Madrid, el conflicto escaló. Javier me convocó, Ana. Hay rumores. Alguien sabotea los sistemas. Su mirada era un puñal, ¿eres tú? Por eterna. Negué, pero el sudor en mi nuca me delataba. Esa noche, bebí demasiado vermut en un bar de lavapiés, recordando al paciente muerto, un hombre de 52 años, padre de 3, cuyo nombre aún susurraba en mis sueños. Por ti, señor López, murmuré. La venganza no era solo mía, era colectiva. Entonces, el twist parcial, un email de Bayer. Auditoría programada para diciembre. Preparados. Mi cláusula se activaría pronto. Aceleré a que las cuentas de Javier, transfiriendo pequeñas sumas a charities anónimas, dejando rastros que apuntaban a él. Pero Elena lo descubrió. Me llamó histérica, Ana. ¿Estás loca? Javier me lo contó todo. Quiere demandarte. Colgué, el corazón en la garganta. Mi hermana, mi aliada, ahora su escudo. Huí a la sierra de Guadarrama, alquilando una cabaña rústica con vistas a picos nevados. Allí, solo con el viento y mis demonios, escribí mi confesión, no un diario, sino un manifiesto. La traición no muere, muta. Quemé las primeras páginas en la chimenea, pero guardé el núcleo. Al bajar, Madrid me esperaba como una amante celosa. De vuelta, el conflicto familiar estalló. Mi madre llamó, Elena dice que estás destruyendo todo. ¿Qué te pasa, hija? Absolutamente todo. Quise gritar. La pérdida de Eterna me había despojado de fe en la justicia, en los hombres, en mí misma. Javier. Meanwhile, la seducía con promesas, un apartamento en Chambéry para ella y el bebé, un contrato exclusivo en Innovatech. Decidí contraatacar. Invité a Elena a un café en el café comercial, bajo los techos altos de la Gran Vía. Hermana, elige yo o él. Ella dudó, lágrimas cayendo en su croissants, no es así de simple. Javier me ofrece futuro. Futuro. Ja. Le mostré fotos del yate, los mensajes. Es un depredador. Ella se levantó, furiosa, tú eres la loca, por un rencor viejo, arruinas vidas. Esa noche, sola en mi piso, el odio se volvió a cero. No más sutilezas. Programé el detonador en la auditoría. El dossier se liberaría. Pero el precio, Elena quedaría expuesta como su cómplice involuntaria. ¿Valía la pena? El insomnio me respondió, sí. La venganza es solitaria, pero justa. Diciembre llegó como un vendaval del norte, trayendo vientos fríos que azotaban las plazas de Madrid y helaban los huesos de mis recuerdos. La auditoría Bayer estaba a una semana, y yo contaba los minutos como un relojero maníaco. En la oficina, el ambiente era un polvorín, Javier paseaba como un león enjaulado, despidiendo a empleados menores por eficiencia. A mí me mantuvo cerca, por tu expertise, pero sus ojos me escrutaban como rayos X. Sabía que algo se cosía, pero no el qué. Elena, meanwhile, se había mudado a Madrid. Javier le alquiló un piso en Alonso Martínez, cerca de su villa. Me enteré por mi madre, cuya voz temblaba al teléfono, Ana, tu hermana está radiante. Dice que encontró su camino. Camino. Sí, pavimentado con mis ruinas. Intenté visitarla, pero me rechazó en la puerta, con el vientre prominente y una mirada endurecida. Déjame en paz. No necesito tu veneno. El aislamiento me devoraba. Pasaba noches en bares de Yes en Jasaldía, no. En Madrid, en el Café Central.
ahogando la soledad en Chinetanics y solos de saxofón que lloraban mi historia. Allí conocí a Marcos, un detective privado jubilado, con cicatrices de la Guardia Civil y ojos que veían demasiado. Le conté fragmentos, disfrazados de ficción. Imagina traicionar a tu mentor por poder. Él rió. Amargo, en España. El poder es como el jamón, todos lo quieren. Pocos lo curan bien. Me dio consejos, la venganza es un boomerang, asegúrate de que vuelva a ti limpia. Inspirada, refiné el plan. El dossier no solo expondría a Javier, incluiría testimonios falsos creados con IA profunda de víctimas de sus fraudes. Pero el riesgo crecía. Bayer envió inspectores preliminares. Y uno de ellos, una alemana precisa llamada Frau Keller, olió anomalías en los logs. Señora Vega, estos datos parecen alterados. Sonreí, errores humanos. Frau. Los corregimos. El conflicto social estalló en una gala benéfica en el Palacio Real, donde Innovatech sonaba a causas contra el cáncer, ironía cruel. Dado eterna. Javier, en smoking, me presentó como mi mano derecha. Bailamos un vals forzado. Su aliento a coñac, Ana. Sea lo que sea que planeas. Deitant. Por los viejos tiempos. Los viejos tiempos, cuando compartíamos sueños o cuando me apuñaló, los viejos tiempos murieron con López. Susurré. Su rostro palideció, recordaba el nombre. Elena estaba allí, de negro ajustado, colgando de su brazo. Cuando me vio, se acercó, felicidades por el deal. Sarcasmo puro. La arrastré al baño. Bajo los espejos dorados, ¿cuánto te paga por traicionarme? Lágrimas, no es traición, Ana. Es supervivencia. Tú vives en el pasado, yo, en el futuro. El futuro, su bebé, su carrera, su ilusión. La abofeteé. Un eco en las baldosas. Ese futuro se construye sobre mi tumba. Huí de la gala, conduciendo mi viejo Seat Ibiza por la M30, lágrimas nublándome la vista. El dinero no era el conflicto, era el honor. Ese fantasma español que nos persigue desde los moros. Mi familia. Mi reputación. Todo manchado por Javier. Detuve el coche en el puente de Toledo, mirando el Manzanares negro. Un salto. Y todo acababa. Pero el rencor me ancló. No. Él pagaría primero. Al día siguiente. El primer golpe. Anónimamente. Filtré un artículo a El Confidencial, Innovatech, sombras en el imperio de Ruiz. Detalles vagos, pero suficientes para que las acciones temblaran. Javier me confrontó en su oficina. Con vistas panorámicas, eres tú. Maldita, admítelo. Negué, pero mi voz tembló. Pruebas, Javier. O cállate. Me despidió de nuevo. Esta vez sin indemnización, fuera. Antes de que llame a la policía. Despedida. Sí. Pero libre. Corrí a mi piso, empaquetando lo esencial, portátil, pasaporte, el manifiesto. Elena me llamó, Ana. Javier está furioso. Dice que irás a la cárcel. Risa histérica, dile que la cárcel es para inocentes como López. El clímax se acercaba. La auditoría era en 3 días. En las oficinas de Bayer en Frankfurt, viaje relámpago, pagado por mi último freelance. En el vuelo, escribí emails de despedida a mi madre. Perdóname por no ser la hija que mereces, a Marcos. Gracias por las lecciones, a Elena. Elige mejor la próxima vez. Pero no envié ninguno. La venganza necesitaba testigos. En Frankfurt, bajo la niebla renana, la sala de conferencias era un campo minado. Frau Keller presidía, Javier sudando en su traje gris. Yo, como consultora externa, presenté los reportes limpios, los míos, no los suyos. Todo en orden. Mentí. Pero cuando activaron el sistema de verificación, mi bomba estalló, el dossier se descargó automáticamente. Emails, logs, transferencias.
Pantallas llenas de pruebas, eterna manipulado. Fraudes fiscales. Hasta un acoso sexual a una ex empleada que yo había inventado con detalles precisos. Caos. Javier gritó, falsedades. Ana. Perra traidora. Frau Keller palideció, esto termina el contrato. Inmediatamente. Yo observé, impasible, mientras lo arrastraban a una sala contigua para interrogatorio. Victoria. Pero el twist, mi teléfono vibró. Elena, Ana. Detén esto. El bebé. Es de Javier. El mundo se detuvo. Mi hermana. Mi sangre. Embarazada de mi verdugo. La traición no era solo suya, era un lazo de veneno que nos unía a todos. El aeropuerto de Frankfurt era un limbo gris, con anuncios en alemán que resonaban como veredictos. Me senté en una cafetería, tazón de café negro en mano, procesando la llamada de Elena. Es de Javier. 3 palabras que reescribieron mi código existencial. No ira inmediata, sino un vacío. ¿Cuánto tiempo? Meses de mentiras. De sonrisas compartidas mientras planeaba su ruina. Vomité en el baño. El sabor ácido mezclándose con el fel de mi venganza. Volé de regreso esa noche, aterrizando en Barajas bajo una luna menguante que parecía burlarse. Mi piso en Malasaña estaba intacto, pero yo no. Rompí un jarrón de mi abuela. Fragmentos de cerámica extremeña esparcidos como mis ilusiones. Llamé a Elena, ven. Ahora. Llegó al amanecer, pálida como un fantasma de Velázquez. El vientre una acusación silenciosa. ¿Cómo? Exigí, sirviéndole té que no tocó. Lágrimas, fue en julio. En su yate en Ibiza. Tú estabas en la oficina, obsesionada con el contrato. Él me consoló. Y pasó. Consoló. La palabra me quemó. Recordé sus visitas, sus ausencias, las excusas. Yo, ciega en mi túnel de rencor, había empujado a mi hermana hacia su depredador. Y lo sabías desde entonces. Asintió, pensé que lo manejaría. Pero ahora, con el escándalo, él niega todo. Dice que el bebé no es suyo. El conflicto familiar se volvió un incendio. Mi madre, al enterarse por un grito mío al teléfono, colapsó. Dios mío. Hijas, ¿qué habéis hecho? Vino en autobús desde Badajoz, su rosario en mano, rezando avemarias que no calmaban nada. En mi piso. Nos sentamos en círculo, 3 mujeres rotas, unidas por un hombre que nos devoraba. Ana, tu venganza nos ha destruido, sollozó Elena. ¿Mi venganza? Él nos violó a todas. Pero el mundo exterior rugía. El dossier se viralizó, portadas en El Mundo, Ruiz, el tirano del TEC. Investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Javier fue arrestado esa mañana. Esposas plateadas contrastando con su traje Armani. En la tele, su rostro demacrado, inocente. Víctima de una empleada resentida. Resentida, sí. Justa, también. La reacción en cadena fue implacable. Innovatech quebró, empleados, amigos míos, perdieron trabajos. Marcos me llamó, buen tiro. Pero el boomerang viene. Tenía razón, la policía me citó como testigo y sospechosa. Señora Vega, alteración de documentos. Negué, pero las pruebas se acumulaban, mis huellas digitales en los logs manipulados. Elena se mudó conmigo, por miedo a los paparazzi que acampaban en su piso. Noches de insomnio, compartiendo colchón, su vientre entre nosotras como un intruso. Ana, ¿qué haré con el bebé? Silencio. Javier, desde la cárcel de Soto del Real, le envió un abogado, aborto o manutención. Tú eliges. Ella eligió nacerlo, por ter quedado amor ciego. El clímax personal llegó en Navidad, en la aldea materna. Nevada cubría los olivos, y la misa de gallo en la ermita sonaba a hipocresía. Mi madre, con ojos enrojecidos,
Me confrontó, hija. El odio te ha convertido en él. Tenía razón. Miré a Elena, rezando con devoción falsa, y vi el espejo, yo, la vengadora, ahora paria. Decidí confesar, llamé a la policía, admitiendo la manipulación. Pero todo lo demás es verdad. El twist mayor golpeó en enero. En la vista preliminar, Javier testificó, Ana no solo manipuló Eterna, sedujo a mi socio para robar ideas. Mentira absoluta, pero con pruebas fabricadas, emails falsos de mí a un inversor muerto. La corte dudó, yo, acorralada. Revelé el embarazo de Elena. Escándalo doble, hermana del verdugo, amante del acusado. Elena colapsó en el banquillo. Sollozando, miente. Pero el bebé. La prensa nos destrozó, la familia del fraude. Mi madre sufrió un infarto leve, Elena entró en preparto prematuro. En el hospital La Paz. Sostuve su mano mientras paría un niño, Mateo, con ojos de Javier. Ana, perdóname, murmuró. La perdoné, pero el daño era irreversible. Javier salió en fianza, gracias a sus offshore. Me esperó en la puerta del hospital, sonriendo lobuno, bien jugado, Ana. Pero gané, tu familia es mía. No, pensé. El verdadero clímax estaba por venir. Febrero trajo lluvias torrenciales a Madrid, como si el cielo llorara los pecados que la tierra no podía absorber. Mateo crecía en mi piso. Un recordatorio vivo de la traición, sus llantos nocturnos ecoaban mis pesadillas. Elena, posparto. Era un cascarón, leche materna y antidepresivos, culpándome en silencio. Si no hubieras planeado, empezaba. Y yo la cortaba, si él no hubiera existido. La ley se cerraba como una trampa de acero. Mi juicio por fraude digital estaba programado para marzo en los juzgados de Plaza de Castilla. El fiscal, un madrileño seco como un churro, pintaba mi venganza como locura, obsesión patológica. Mi abogado, una feminista de Vallecas, contraatacaba, víctima de acoso corporativo. Testimonios fluían, ex empleados de Innovatech, silenciados años, ahora hablaban de las manipulaciones de Javier. Pero él, libre, contraatacaba con demandas civiles, daños por difamación. 20 millones. El conflicto social se amplificó. Manifestaciones frente a la torre de Innovatech ahora en quiebra. Pancartas, justicia para López. Yo me convertí en mártir involuntaria. Entrevistas en La Sexta, Ana Vega. La mujer que desnudó al emperador. Pero el precio, amenazas anónimas. Te violarán como a tu hermana. Elena las leía. Temblando, vete, Ana. Salva al bebé. Huí temporalmente a Sevilla, a casa de una tía lejana, con Mateo en brazos. El Guadalquivir fluía perezoso. Y las calles de Triana me recordaban inocencias perdidas, ferias donde bailábamos sevillanas, antes de que el rencor nos partiera. Allí, en una taberna de flamenco, conocí a un gitano sabio, curandero de almas, el odio es fuego. Niña. Quema al que lo lleva. Quemaba. Sí, mi piel se agrietaba. Mi sueño era ceniza. Regresé para el juicio. El corazón un nudo gordiano. El primer día, Javier entró escoltado. Su esposa nueva, una rubia platinada, a su lado, ignorando a Elena en la galería. Nuestro intercambio de miradas fue un duelo silencioso, su sonrisa victoriosa. Mi furia contenida. Testifiqué primero, Javier Ruiz destruyó vidas por ambición. Yo solo expuse la verdad. Lágrimas no, orgullo español. Recto como una espada toledana. Elena testificó al día siguiente. Mi hermana actuó por dolor. Pero el bebé. Une todo. El juez, un hombre deja en con ojos cansados. Preguntó, ¿es el padre Javier Ruiz? Silencio. Ella miró a Mateo. Dormido en brazos de mi madre, sí. Guests en la sala. Javier se levantó, mentira. Ann probará. Pero el Ann.
que yo había falsificado sutilmente meses atrás. Lo hundiría. El clímax judicial fue el tercer día. Frau Keller voló desde Alemania, testificando el dossier irrefutable. Innovatech violó todo. Javier, en el estrado, se quebró, Ana me sedujo. Me manipuló emocionalmente, por eterna. Juró lealtad. Mentiras desmoronándose. Mi abogado presentó los emails reales, sus órdenes de inflar datos. Basta, gritó el juez. Veredicto parcial, libertad condicional para mí. Juicio penal para él por homicidio imprudente en eterna. Pero el twist devastador, en la salida. Elena se derrumbó. Ana. Javier me confesó, pagó al detective para seguirte. Pero también me grabó en el yate. Tiene un video. Si no retiro la paternidad, lo publica. Chantaje. Mi venganza, que había liberado a otros, ahora encadenaba a mi hermana. Retira la demanda, suplicó. Por Mateo. El dilema me partió, justicia o familia. Esa noche, en el retiro bajo pluviales, caminé entre plátanos mojados, el lago reflejando mi rostro fracturado. Llamé a Marcos, consejo final. Elige la vida, no la muerte. Vida, retirar. Dejar a Javier libre. Muerte, publicar el video. Destruir a Elena pero hundirlo para siempre. Decidí lo impensable, aliarme con él. Lo visité en su villa, escoltada por guardaespaldas. Trato, dije. Retira las demandas contra mí, y Elena retira la paternidad. Río, tu silencio eterno. Firmamos, tinta negra como el alma. Pero en mi mengue, un nuevo detonador, un virus en su red doméstica, listo para activarse si rompía. Elena, al saberlo, me odió, traicionaste la verdad. Verdad, sí. Pero la maternidad la cegaba. Mi madre, recuperada, me abrazó, hija. El perdón es la venganza más dulce. Dulce. No. Amargo como olivas verdes. Javier salió fortalecido, vendiendo restos de Innovatech a un fondo chino. Yo, exiliada en freelance remoto, criaba a Mateo como mío. Pero el rencor latía, un día. El virus se activaría. Primavera de 2024 floreció en Madrid con azahares que perfumaban el aire de promesas falsas. Mateo gateaba por mi piso, sus manitas agarrando todo, juguetes. Mi corazón astillado. Elena se mudó de nuevo a Sevilla, con un trabajo en un periódico local, regalo indirecto de Javier, dejando al niño conmigo temporalmente. Temporal como mi tregua con el demonio. La vida se normalizó en su superficie, yo codificaba apps para startups en Barcelona, ganando lo justo para pañales y facturas. Mi madre visitaba, trayendo empanadas de Badajoz y sermones, la familia es el verdadero legado. Ana. Legado, Mateo. Con sus ojos verdes heredados de Javier. Me recordaba cada amanecer que la venganza era un ciclo, no un fin. Pero bajo la piel, el pulso de la ira no cesaba. Javier prosperaba, nuevo CEO de una spin-off, casado con la rubia, viviendo en Marbella con yates y fiestas. Me enviaba tarjetas navideñas burlonas, paz y amor. Ana. Paz, ja. Amor, para él era posesión. El conflicto latente estalló en junio, cuando Bayer demandó a Innovatech remanente por el bridge. Javier, acorralado, buscó chivos, emails amenazantes a mí. Recuerda nuestro trato. Activé el virus doméstico, borró sus archivos fiscales, exponiendo transferencias a Caimán. La prensa revivió, Ruiz, de nuevo en la mira. Elena llamó. Pánico, Ana. Él dice que lo arruinarás todo, Mateo. Todo, su nueva vida, su estabilidad frágil. Dile que pague por López, respondí. Pero el remordimiento me roía por un muerto. ¿Sacrificaba a un vivo? El clímax final fue en agosto, en una villa alquilada en la Costa Brava. Javier me citó, para hablar del niño.
Fui. Pistola registrada en mi bolso, herencia de mi padre. Guardia civil. La casa olía a sal y traición, con vistas al Mediterráneo turquesa. Él, bronceado, sirvió sangría. Ana, ríndete. Eres como yo, superviviente. Hablamos horas, confesiones a medias. Eterna fue un error, pero necesario, admitió. Tú me convertiste en esto, repliqué. El twist definitivo, Elena, no fue un accidente. La usé para llegar a ti, romperte. Confesión grabada en mi teléfono oculto. Lágrimas mías, no suyas, ¿por qué? Poder, Ana. Puro poder. Saqué la pistola, temblando. Por López. ¿Por mí? El río dispara. Y serás como yo, asesina. Dudé. El mar rugía abajo. En cambio, envié la grabación a la fiscalía. Anónima. No disparo. Libero. Huí al amanecer. Conduciendo por la costa. Viento en el pelo. Javier fue arrestado esa tarde, cargos por extorsión. Fraude agravado. Elena, al saberlo, me maldijo, monstruo. Pero Mateo, en mis brazos al volver, balbuceó Malma. Primera vez. Horas después, en la cárcel, Javier se suicidó, corbata en la celda. Nota, perdona a nadie. Murió como vivió, solo. Calculador. La reacción en cadena, Elena regresó. Reconciliación frágil. Mi madre, Dios juzga. Hija. Yo, absuelta en todos los frentes. Fundé una ONG, Código Ético, capacitando mujeres en TEC contra abusos. Mateo creció, sin saber su padre, pero con mi verdad editada. La venganza terminó no en sangre, sino en silencio. Caminé por Gran Vía, luces parpadeando, y por primera vez, el peso se aligeró. No perdón, aceptación. La sombra de la traición se desvanecía, dejando espacio para luz. Pero en noches de luna llena, aún oigo su risa, eco eterno. Fin.